Bueno, estamos aquí con Cristian Tapan. Cristian, un placer haber aceptado esta invitación. ¿Cómo va todo? Tati, nada, todo bien, hermano, pues en este momento que sabes por las que está pasando todo el mundo y pues estamos tratando de cuidarnos y de respetar a lo máximo pues el nuevo orden mundial en cuestión de salud. Tal cual. ¿Y tú estás en Colombia? ¿En dónde estás? Estoy en México, en Ciudad de México. Bueno, y quería preguntarte eh, acerca de la astrología. ¿Qué sabes del tema? ¿Qué acercamiento has tenido? Es que yo soy malo para creer en todo. A mí soy bastante particular en eso. Por ejemplo, con la religión, con la astrología, con ciertas cosas, soy muy Muy escéptico. apático, por decirlo de alguna forma. Creo mucho en la energía porque yo trabajo a partir de la energía. Creo que todos los seres humanos tienen un componente de energía que se maneja diferente y por eso los podemos crear entendiendo un poco como esa masa energética de cada uno. Sí. Pero de resto, hermano, no creo en nada. Sí. Bueno, no, chévere, perfecto. Me gusta eso porque la idea es incluso por personas que no tengan mucha afinidad con el tema, poder explicarles el trasfondo y que entiendan de alguna manera, así sea algo digamos que la astrología no es magia, digamos que sí tiene mucho de mágico, pero en el sentido de que hay, digamos que si les llevamos, si viajamos al pasado y le llevamos un teléfono celular a un tipo del 2000 antes de Cristo, pues esa vaina es magia, ¿sí? Es Ujú. decir, la magia a veces es como una tecnología que no sabemos comprender. Y la Sí, sí, astrología, sí. en cierto sentido, es como una tecnología antiquísima, porque se trata de, básicamente, de algo muy sencillo que es entender cómo funciona la naturaleza, Ok, del estudio de los ciclos de la naturaleza. Y cuando ok, tú entiendes cómo son esos ciclos, puedes, digamos que, cogerla a tu favor. Y ok. cuando uno sabe que uno es parte, tal cual lo dices, uno digamos que es una entidad energética, podamos llamarla, y no digo, digamos que en términos netamente espirituales ni nada, sino uno es casi que una batería de energía, uno es el electromagnetismo. Sí, sí, Y total. uno, por lo tanto, digamos que esas energías o esas, digamos que, sí, esas fuerzas electromagnéticas, tanto de la Tierra como del sistema solar, como de la galaxia, pues nos afecta, queramos o no, porque somos parte de la naturaleza. Ujú. Entonces, digamos que dando esa pequeña introducción, voy a pasar a tu carta. De una. Por eso vamos construyendo un poco la charla. Ujú. Entonces, esto es lo que se conoce como una astrocartografía o como un mapa, como la carta astral. Ese mapita me cuenta quién eres tú. Y este mapita, digamos Ah, que se entiende muy rápidamente, como si fuera una historia o una película, literalmente. ajá. Y este mapita entonces es como una fotografía simbólica de cómo quedó el cielo cuando tú naciste. Y al cielo Ok. me refiero a estos simbolitos que se Sí, llaman los ok. planetas astrológicos, es decir, los Sí, planetas de nuestro sistema solar, incluyendo al Sol y a la Luna, sí. que quedan como en unos espacios en el cielo, por donde circulan pues a lo largo del año. ¿Sí? Y esos Ujú, espacios en el cielo son los signos del zodiaco. Los planetas ujú. astrológicos se pueden entender como los actores de una película, y esa película es la película de tu inconsciente y la Ujú. película de tu vida. Ok, ok. Los planetas, digamos que no es gratuito que tengan nombres de dioses mitológicos. Ujú, Los dioses de la mitología eran los planetas en la antigüedad. Por ujú. alguna razón, las culturas antiguas como que pensaban que los planetas tenían como cierta vida, como unas energías y que influían de alguna manera. ¿Sí? Ujú. Ok. Pero digamos que básicamente también, digamos que esos dioses o esos planetas que influían e incidían en los destinos del hombre, pues desde un punto de vista, digamos que más actual, desde el psicoanálisis, desde la psicología, digamos desde las nuevas ramas que son recientes realmente versus la astrología, del estudio del comportamiento humano, pues son los mismos arquetipos psicológicos.
que son esas, digamos que esas energías que todos tenemos y que hay veces, pues deciden los destinos del hombre, ¿no? Ok. Entonces, cuando nos contaban, digamos, en mitología, por ejemplo, que Venus se aparecía pues Venus era preciosa y hacía que un tipo se enamorara de ella y porque se enamoró el tipo se terminó matando, lo terminaron matando porque Venus Ujú. pues era la superdiosa, pues nos está hablando y muchas veces digamos que el ser humano se deja llevar por el placer o por el deseo y como se Ajá, sí. enamoró, pues eso le cambió el destino, se enamoró de Ok. A y no de B y listo, eso le cambió el Y destino. por Pues ejemplo, la gente con el ejemplo ahorita de la fuerza, del guerrero, de la violencia y de todo eso, si son nacidos bajo ese, me imagino que son varios parámetros que se juzgan para saber si son. Sí hay sí existe ese sentido predominante en cada uno de ellos. Pues mira, digamos que hay un astrólogo francés hace mucho tiempo y hay unos españoles que lo están haciendo ahorita, pero que empezaron a hacer estadísticas. De hecho, ese Ujú. francés empezó a mirar las estadísticas porque quería desvirtuar la astrología y terminó comprobando muchas cosas. Entonces, Ah, por ok. posiciones, ya ahorita te explico cosas por posiciones, por planetas dominantes o por signos, sí, Ujú. sí él demostraba, mire, la gente que tiene Marte en un sector de la carta que tiene que ver, que es el guerrero, o Aries, que es tu ascendente, y ahorita hablamos de eso, sí tiene Ujú. lo vemos mucho más presente en gente que en deportistas, por ejemplo, ¿sí? Tal planeta que es Saturno, combinado con Mercurio, que es la inteligencia, está muy presente en científicos, por ejemplo. Ujú. Entonces, digamos Ok. que sí existe una correlación y pues de hecho en mi práctica yo la veo todos los días. Uno ve cosas que es complicado de entender, pero sucede. Ujú. Aries es la primavera, es cuando el sol nace nuevamente, ¿no? Entonces Ujú. es como el amanecer rojo, ese amanecer rojo rojo. Ok. Por eso Aries, que es el signo asociado a Marte, que es el planeta de la guerra, el planeta también que se conoce como el planeta rojo, y que Ujú. es rojo porque es como de hierro, está como oxidado. Eh, en el ascendente que tiene que ver, y Aries que tiene que ver con la cabeza, pues se ven muchos casos donde hay gente que puede tener tendencia a tener pelo rojo o a tener pecas. Vea, pues. Porque marca la forma, el empaque o el carrito con el que te mandaron. Es muy contradictorio, muy diferente a Pisces, pero es el signo que muchas veces no espera que las cosas pasen, sino que van y se las buscan, ¿sí? Porque es como la ignición de algo, es, pucha, yo arranco y después miro a ver qué pasa. Pues yo Entonces, tengo yo tengo esas dos cosas, lo que describiste de Piscis y también lo que me estás describiendo de Aries. Digo, soy intuitivo y me gusta que pasen las cosas, pero por ejemplo, cuando busco una o dos cosas y me salen las dos cosas, ahí me vuelvo pisciano y digo lo que sea, lo que nos diga la vida, el destino, nos va a decir, pues no nos ocupemos. Pero sí busco llegar a ciertas cosas para después convertirlo al trasfondo de Piscis, se quiero puede decir. entender de muchas maneras, pero Pisces es el signo casi como del inconsciente colectivo, del estoy conectado con Okay. todo, de yo soy una energía que sé que estoy conectado con otras, con el todo, ¿sí? Y eso Ujú. tiene una simbología muy compleja. De hecho, digamos que para entender Pisces, la mejor manera de entenderlo es la historia de Jesucristo, independientemente si uno crea o no en Jesucristo, ¿sí? Porque digamos que Pisces es el signo más elevadamente espiritual, como el viejo sabio, ¿sí? Del zodiaco. Y esa historia es como la historia de Jesucristo en el sentido de que Jesucristo era un Dios encarnado, espiritual, perfecto, además, viene pues como a vivir en carne propia el dolor de la materia, ¿no? A encarnarse. Ujú. Y su historia de vida era prescindir del ego, ¿sí? Pues pucha, vengo pues a sobrevivir, a ser importante, a sobrevivir, pero termina sacrificándose él mismo por un bien mayor que era la humanidad. Entonces el Ok. cristiano tiene mucho de eso porque sabe que es una partecita minúscula de un organismo más grande, llámalo universo, llámalo Dios, Krishna, Buda, no tengo ni idea, ¿sí?
y la vida, digamos, como que les va a enseñar sí, digamos que hay veces tienen que prescindir de sus prioridades y de lo que les gustan en pro de otros, ¿sí? Como que hay veces los demás son más importantes, ¿sí? Y en la medida en que se preocupen y se conecten, digamos, como con las necesidades del otro, por alguna razón terminan siendo más felices. Una manera muy, muy extraña de comprender, porque literalmente pues vivimos en un mundo material donde toca primero yo, segundo yo, pero al Piscis le toca el mundo material en contravía, porque él siempre está pensando en los otros. Sí, 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 total. No sé si te suenas un poco. Sí, no, me suena muchísimo, me pasa mucho que yo siempre vivo muy pendiente de mis amigos y de las decisiones de mis amigos y a veces me toca decir, ay, perdón, perdón por meterme, por aconsejar, por tratar de ser una ayuda en esto, sí, y pues yo sufro con eso porque cuando me pagan mal, pues me vuelvo mierda, entonces Tal eso me cual. pasa mucho y eso sí puede ser pisciano, no acuariano, yo no lo había pensado. Es muy Pero pisciano. ese es una de mis debilidades, es esa. Y Y, qué bueno saberlo. y entre otras lo que tú dices, tal cual Jesucristo salió crucificado por meterse donde no lo han llamado, Ujú. un pisciano le pasa muchas veces eso. Me cambiaste de signo zodiacal a los 48 años. Te cambié de signo zodiacal. Y eso es muy pisciano, dejarse llevar por intuición. Digamos que los animales son supremamente inteligentes intuitivamente. Ellos saben por dónde va la cosa. Ellos saben y terminan Ujú. saliendo por donde es, no se preocupan. Eso es supremamente pisciano. Y digamos que en ese sentido uno también es bueno, digamos, hacerse la carta. Yo diría que entre más temprano mejor, ¿sí? Porque tú puedes Entre más joven, dices tú. habilidades. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve un Piscis, con las configuraciones que yo veo, yo le decía, sí, esta persona puede que le vaya bien por temas artísticos. Papás estimulen esa vaina, porque de pronto los Yo, papás lo pueden por otro lado y pierden, y digamos que la persona pierde, digamos, muchas posibilidades que puede haber desarrollado desde mucho más temprano.